Adrián, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Te saluda Cristian García, Kili. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Kili, querido? Muy bien, tranquilo. Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, acá con Julián Zapata a mi lado. Recién estuvimos con Roberto Seifer desde Bellavista con la palabra de Bruno Pitón. Queríamos saber cómo estás, cómo te trata el nuevo año y con qué planes. Y también no pudimos charlar, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste de Newell's? ¿Qué decisión que me imagino que te es ajena a tu voluntad, Adrián? Bueno, el año bien, Kili. Por suerte bien, tranquilo, como siempre. Y bueno, viendo y buscando algún destino para poder seguir en esta carrera futbolística. Y lo de Newell's, se terminó el contrato el 31 de diciembre, hablé con Astore, supuestamente no tenía lugar para que yo continúe. Heinze supuestamente, te estoy hablando por supuesto, ¿no? Porque no lo hablé con Heinze. Como que quería la reserva, quería manejar la reserva también. Yo en algún momento le dije a Astore que me interesaba quedarme en el club, que poder seguir en el club con divisiones inferiores, pero bueno, él me dijo que como que no había lugar, así que bueno, con respecto a eso, después de 20 y pico de años trabajar en el club, dejar el club de un día para el otro, bueno, costó un poco, pero bueno, las cosas son así, Kili. Claro, me imagino que produce dolor como a todo ser humano, ¿no? Y más en tu caso que tenés una relación de mucho afecto y también de compromiso, ¿no? Con el club, que lo demostraste año tras año, incluso hasta en momentos duros el club decidió darte el lugar de técnico de primera división, en otro momento el técnico de la reserva, en otro momento técnico de otras categorías, y siempre le pusiste el pecho, Adrián, y pusiste tu 100, ¿no? Que es lo más importante. Sí, esas cosas, la verdad que uno las lleva con satisfacción y con orgullo, porque la verdad que nunca le terminé sacando provecho al club. Yo no fui un entrenador que hice todo para beneficio propio, todo al revés hice. Y no me arrepiento, yo hice todo en beneficio para el club, todo en beneficio para el jugador, para formar jugadores, para meter jugadores en la primera. Y imagínate que cuando me tocó estar esa temporada en primera división, hice debutar 7 jugadores en primera división en 4 meses. Y después, estando en la reserva, subí otros 4 o 5 jugadores más a la primera. Así que, qué sé yo, siempre me aboqué a que el club tenga esa calidad de jugadores. Porque yo nací en el club y me crié de esa manera y tuve la suerte de ser jugador de divisiones inferiores y jugar en primera división. Y yo buscaba lo mismo para los jugadores que tenemos. Y bueno, el tema es la terminación del contrato y por ahí no la continuidad y un par de cosas que la verdad que no me gustaron mucho, pero bueno, el club en sí lo sigo queriendo como siempre, aceptando las cosas y bueno, en algún momento muy probable que pueda regresar. Ojalá si sea por el bien de Newell's, porque sé que sabemos tus dotes humanos, además de profesionales, Adrián, y qué mejor que tener en el club a gente idónea, capacitada, involucrada. Creo que va por ahí, ¿no? Y Newell's tiene estas cosas, a lo largo de los tantos años, que a veces se deja de lado a material humano tan importante, tan imprescindible, porque todos, creo, buscan que el club crezca, que el club se empodere, y Newell's siempre ha sido fuerte en eso, ¿no? En sus divisiones menores. Y recién hoy en el programa un oyente que nos está escuchando nos escribía, Orlando, y él mismo se preguntaba por qué llegan tantos defensores a Newell's, por qué llegan tantos jugadores de refuerzo, como preguntándose dónde está el trabajo de inferior. Y vos contándonos
que tu realidad, cuando fuiste técnico de primera, fue diametralmente opuesta. Es decir, apostaste por jugadores del club, le diste la posibilidad de que se muestren en primera. Muchos de ellos te respondieron de buena forma, con goles, armándose de experiencia en primera división. Y hoy vemos que muchos de esos futbolistas pertenecen al plantel de primera división, Adrián. Total. De la mayoría de los jugadores que pude hacer debutar, y que no fueron muchos partidos, porque yo dirigí 9 partidos, pero hice debutar 7 jugadores, y de los cuales la mayoría estuvo ligado al plantel de primera división, siguieron jugando, mostrándose, capacitándose. Por supuesto que son juveniles. Jacob, cuando lo hice debutar, tenía 17 años. Campañaro tenía 18. Funes, qué sé yo, ¿cómo se llama? Portillo, todo, juveniles que hoy están dentro del plantel y esperando ese momento y ese lugar para poder jugar. El tema es que si les siguen trayendo jugadores y los que se consideren refuerzos, y ese refuerzo que viene es similar a lo que tenés en el club, ¿qué sentido tiene traerlo, no? ¿Por qué no apostar a lo que fue Newell's toda la vida? Heinze, por ejemplo, surgió de las divisiones inferiores, con primera división, jugó de los mejores clubes del mundo. ¿Por qué no seguir con lo que fue él? Yo lo veo el fútbol de esa manera, lo vi el fútbol de esa manera, lo vivo de esa manera, y yo creo que lo que tenés en el club, con trabajo y con muchísima dedicación, y el chico con ese sentido de pertenencia, te va a dar más que el que viene de afuera y que viene por un presupuesto, por un costo, por un contrato, y se termina ese contrato, y ¿qué te deja? No te termina dejando nada. Pero bueno, no soy dirigente para poder manejar eso, pero sí sé que hay que hacer, y de la forma que había que hacerlo. Así que sí, yo también lo estoy viendo, que están llegando jugadores, y voy a decir, ¿qué sentido tiene, no? La verdad que no le veo el sentido. Hola Adrián, te saluda Julián Zapata. ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Bueno, hablas de que a los jugadores de las divisiones inferiores, en este caso de Newell's, hay que darle minutos en el equipo de primera división porque, como vos resaltabas, compran jugadores, vienen de afuera del club y no tienen posibilidad de mostrarse de todo lo que pueden hacer adentro de una cancha, que vos bien conocés, además de haber dirigido la reserva. Pero la incorporación de un jugador que venga ya es un gasto que después hay que justificarlo. ¿Y cómo lo justificás ese gasto? Poniéndolo en la cancha y dándole las posibilidades que a lo mejor un chico del club tenés, que no te ocasiona gasto, que a lo mejor es de un primer contrato, que son contratos muy bajos, y lo terminás opacando a ese chico que en un futuro, ese chico, si termina de valorarse, termina produciendo una venta para el club, y te va a generar un ingreso importante para el club. Y por ahí trajiste un jugador de 38 años al club, que a lo mejor no lo compraste, pero vino con un préstamo alto y un sueldo importante, y que te va a dar una experiencia, pero la experiencia se logra con la continuidad en el juego. Si no, nunca tendría experiencia si no lo provocás y no lo pones al pibe al juego. La experiencia ¿qué la tenés que lograr? Cuando tenés 38 años, la experiencia la tenés que lograr ahora, con 20 y pico de años, tenés que largarlo ahí adentro de la cancha, ¿sí? Para que pueda jugar. Pero todos los que han venido como entrenadores han dicho lo mismo, que iban a abocarse a ver divisiones inferiores, a poner jugadores, y no lo terminan haciendo. Terminan trayendo jugadores, te traen 7, 8, 9 jugadores por temporada, y el jugador del club queda ahí, después se tiene que ir, Newell's lo libera o lo manda a préstamo a algún club de otra división. La verdad que no logro entender esa parte. Adrián, realmente esclarecedor tu opinión, además bien argumentada. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vos debutaste en Newell's, vos eras muy joven y te pusieron en primera y ahí arrancaste y no paraste.
Lo nombraste al técnico, a Heinze, también me acuerdo, muy jovencito cuando debutó en la primera. Y hay que ponerlo a los pibes, hay que arriesgar y hay que asumir ese riesgo de ponerlos. Como News, que se caracteriza por generar jugadores, por tener unas inferiores con mejores recursos del fútbol argentino. El tema es tener la capacidad de ponerlo y sostenerlo, sobre todo sostenerlo, porque sí, todos los jugadores del fútbol cometen errores, todos se van a equivocar. El tema es qué buscas para el club, qué le querés dejar al club. Yo soy de esa idea que voy a decir, bueno, mi paso por la primera división, ¿qué definición le doy o qué termino dejando? Y sí, dejé 7 jugadores debutaron en primera división, de los cuales 6 siguen estando en el plantel de primera división. De esos 6, con Sanguinetti jugaron gran parte del torneo. Con Coria también 4 parte del torneo. ¿Qué le quedó al club? Le quedó cotización de cada uno de esos jugadores, que antes que yo lo ponga en primera, valían 0 pesos. Hoy tienen un costo esos jugadores. Newell tiene que vender esos jugadores, tienen precio. Entonces, pues, si hay jugadores, no hay jugadores, sí hay jugadores. El tema es formarlos, seguirlos formando y exponerlo y darle la oportunidad, lo que hablamos antes, Quiles. Claro, y pensando en esto que nos decís, Adrián, un caso emblemático, por ejemplo, es del chico Ramiro Sordo, resistido, y en un momento el chico agarró confianza después de muchos errores, y hoy ya es un jugador que nadie lo discute. Totalmente. Sordo lo tuve primero en inferiores. Después, cuando él ya, con los técnicos anteriores a que dirija yo, jugó. Andaba ahí conmigo. Cuando tomo la primera, lo pongo otra vez de titular. Le costó porque la presión que le causaba a la gente lo hacía dudar de la capacidad que él tenía. Él termina madurando a través del tiempo y con Sanguinetti se consolida y termina siendo hoy uno de los mejores jugadores que tiene el club. Y ahora está fuerte, está con una personalidad bárbara, y si sigue, si tiene otro buen torneo, Newell tiene un gran jugador para una futura venta, no me cabe ninguna duda, como él, como Esforza, como Pancho González y como un montón de jugadores más. El tema es cuando uno viene a un club como Newell's, ¿cuál es el sentido que venís? ¿A qué apunta? O el directivo, ¿a qué apunta? Si vos apunta a incorporar 10, 12 jugadores, no tenés que tener división inferior, tenés que dedicarte a comprar jugadores y a traer jugadores y ponerlo y que jueguen. Eso lo hace Defensa y Justicia. Creo que nosotros tenemos un club en el cual siempre se destacó por las divisiones inferiores, siempre se destacó por un lugar de formación de jugadores, por eso los jugadores vienen a Newell's. El tema es tener en claro qué se busca y qué se quiere para el club. Adrián, y eso que decís, en el caso de Newell's, se ve reflejado con las cuando convocan, en este caso, a Brian Aguirre y Franco Herrera a la selección argentina sub-20. Totalmente. Yo creo que hasta si uno hubiera trabajado o hubiera tenido la posibilidad de generar algún jugador más en primera división, seguramente estaría citado a la sub-20. Bueno, nosotros teníamos a Perestica y a Aquino también, pero los llevaron desde la reserva a la sub-20. Pero ¿dónde se termina consolidando el jugador en primera división? ¿Reserva? Sí, Perestica fue el goleador de la reserva. Ahora, ¿qué le tocaría a Perestica? Tener la chance de mostrar todo lo que hizo en la reserva, de mostrarlo en primera división. Y Julián Aquino, exactamente lo mismo. El tema es ¿cuándo se le va a dar el momento? Yo creo eso es lo que hay que buscar. Yo creo que Newell tiene que ir detrás de eso. Pienso que con Heinze creo que ha venido un poco a eso, ¿no? A
a generar recursos genuinos del club para que Newell's vuelva a posicionarse en los lugares de venta que estuvo por años atrás, muy fructífero para la institución. Toda esa camada que ha tenido venta, la camada de Heinze, de Pomelo Mateo, todos esos chicos, Newell's creo que fueron unos años espléndidos donde Newell's generó todos esos jugadores y lo pudo ofrecer y lo pudo vender. En sí, Newell's es un club generador de esos recursos, de la formación de jugadores, y se dedica a la venta de jugadores. Pero bueno, es mi opinión, no quiere decir que sea la verdad de lo que se habla del fútbol. Es mi forma de pensar y mi opinión con respecto a mi club. Seguimos hablando de fútbol con Adrián Blas Tafarel, entrenador, ex entrenador del club, ex entrenador de primera del club, ex entrenador de reserva. Adrián, me gustaba ver los partidos de reserva porque me gustaba seguir de cerca, o tenía admiración por Jeremías Pérez Tica. ¿Quién mejor que vos para que nos describa cómo es este futbolista que hoy, por suerte para él, ya pertenece a la primera división de Gabriel Heinze? Mira, que en un principio se movía era muy amplio el juego del, por ahí se iba de extremos, se dispersaba demasiado. ¿Qué logramos nosotros? Centralizarlo bien de 9 y que no participe tanto en la creación del juego, sino que participe en la terminación de la jugada. Y lo fue entendiendo y lo fue desarrollando y terminó siendo el goleador de la reserva. Tiene una fuerza bárbara, tiene unos duelos que la mayoría los gana, tiene unas recepciones de pelota importante, tiene muy buen pie, define bien, tiene el juego aéreo, no es un jugador alto, pero tiene buen juego aéreo, y tiene lo que tiene que tener un jugador para jugar en ese lugar. Tiene una personalidad que le va a permitir jugar contra los dos centrales, ir al frente, chocarlos, hacerse de la pelota, y a su vez participa del juego porque tiene buen pie para el juego. Pero tampoco quiero dejar pasar que nosotros, desde la primera y el año pasado que hicimos la reserva, terminamos generando 3 números 9. Rossi, Funes y Pérez Tica. Y Newell's está en búsqueda de un número 9. Y ahí ya tenés 3 número 9. A lo mejor, sí, le faltan a lo mejor la experiencia, lo que hablábamos antes, pero la experiencia, ¿cómo la logras? Jugando. Si no, la experiencia no la tenés nunca. Y por ahí escucho que hasta van a traer un jugador de Argentinos Juniors de 20 años. ¿Y estos que tenemos ahí? ¿Cuándo le toca? Y son 3 números 9. No es, y no son casualidades. Los 3 hicieron goles, los tres se prepararon y están en el plantel de primera división. Si los 3 hubieran rebotado, bueno, tenemos que hablar de otra cosa. Tenemos que hablar de que el nivel de jugadores no es bueno, que el nivel es bajo, que no le alcanza para jugar en primera división. No, los 3, bueno, Pérez Tica, yo lo llevé a primera división y no lo puse. Lo llevé uno de los primeros partidos. No lo puse porque no lo veía que estaba preparado para entrar. En el cual terminó entrando el chiquito Bravo, que terminó haciendo el gol contra Independiente. Sí, Ese partido también estaba Pérez, lo tenía Pérez Tica en el banco y lo puse a Bravo y terminó haciendo el gol Bravo que le ganamos a Independiente. Ya tener 3 número 9 para la competencia y tener distintos estilos. Rossi, una dinámica bárbara, muy veloz, buen juego aéreo, fuerte, y después tenés a Funes, que es un típico goleador, un jugador de área donde lo tenés que asistir. Tenés 3 características de número 9. La verdad que yo sinceramente me siento orgulloso de haber elegido y subido a esos jugadores a una primera división y a su vez trabajarlo, porque Rossi lo termina siendo jugador de primera división desde la reserva.
Funes lo he hecho debutar yo, y Perestica termina siendo jugador hoy de primera división desde la reserva. Podemos fallar en alguno, me puedo equivocar en alguno, muy probable que me equivoque en alguno, pero te puedo asegurar que los años que uno lleva, 25 años de entrenador, más toda mi carrera de entrenador, de jugador de fútbol, y el margen de error es mínimo. Ahora, si vos no jugaste, y si estás en un cargo importante, y no jugaste al fútbol, y ¿qué le podés terminar diciendo al jugador para que lo pueda desarrollar? Los libros, le podés decir de la computadora, de un montón de aspectos. Qué sé yo, el fútbol está un poco, yo lo que veo está un poco distorsionado en varios aspectos, pero bueno, es otra charla para otro momento sería. Adrián, y bueno, hablabas de los 9, los centrodelanteros que tiene Newell's, porque el hincha dice, no están contratando, no llega el 9 que queremos, que necesita Newell's. Pero acá nombraste a Nazareno Funes, a Jeremías Perestica, son jugadores que, está bien, no tuvieron muchos partidos en primera, en el caso de Funes tuvo algunos, pero necesita que se afiance en el equipo, porque Newell's tiene un número 9, en este caso Nazareno Funes o Jeremías Perestica. Sí. No, bueno, la gente de Newell's está esperando un 9. A lo mejor sí, si hay un 9 de jerarquía, un 9 que Newell's pueda traerlo, bueno, sería importante también, porque ese juvenil va a terminar aprendiendo de ese 9 que pueden llegar a traer. Pero ¿cuál es el 9 de jerarquía que puede venir a Newell's? ¿Qué 9 va a venir a Newell's? A eso es lo que veo que está mal. Si vos los refuerzos, cuando vos hablas de refuerzo, tienen que ser refuerzos. Un refuerzo vos tiene que venir al club, le das la camiseta y no se la tiene que sacar más. La mayoría de los jugadores que vinieron al club, salvo jugadores como Lema, no sé, por ahí Julián Fernández terminó jugando muchos partidos. La otra mayoría de los jugadores jugaban 2 partidos, salían, jugaba otro, iban rotando todo el tiempo. Eso no son refuerzos. Eso es una apuesta que llegan al club y si anda, no anda. Este chico, este muchacho que trajeron, el chiquito del ecuatoriano, lo trajeron y fue una compra. ¿Eso qué es? ¿Un refuerzo o una apuesta? Eso es una apuesta, porque el pibe jugó algunos partidos, sí, terminó haciendo un lindo gol en un partido, pero un jugador del precio que se pagó ese jugador, le tenés que dar la número 9 y no lo tenés que sacar dentro de la cancha, y te tiene que generar un montón de cosas. Yo no lo vi, esas cosas no las vi que pasaron en el equipo. Adrián, y de los volantes que hoy tiene Newell's, allí en primera, jóvenes, te nombro, Esponda, no te lo nombro a Esforza, que es joven, pero ya está consolidado, Portillo, que también lo tuviste, a ver, se me está escapando alguno, ¿no? Ahora, Julián, ayúdame, de los volantes que están en primera, sí, jóvenes. Juan Esforza, a ver. Esponda, sí. Portillo. Hay un Sotelo, ¿puede ser? ¿Sotelo? David Sotelo. Sotelo. No sé quién otro estará hoy entrenando con primera división. Después tenés varios volantes que pertenecen a la reserva que lo están haciendo entrenar con primera. Eso está bueno. Está bueno porque el jugador va viendo y se va metiendo en la misma velocidad del jugador de primera división. Son jugadores que Esforza al principio le terminó costando jugar en primera división, porque por la forma de juego que tenía. Después él fue cambiando, por su inteligencia también lo hizo cambiar. Yo le pedí muchísimas veces que sea más dinámico, que juegue de área a área, que llegue de área a área, que el volante de hoy, el volante que se necesita hoy, es el volante mixto, pero quedó súper reflejado con la selección argentina, claro, con los volantes de la selección argentina. Claro. Si nosotros en un club como Newell's, que somos formadores, si no formamos jugadores de ese estilo, ahora conseguir ese tipo de jugador no es fácil, pero la dinámica, la carrera, la velocidad de ejecución, eso se puede lograr. Eso no son cosas que no se logran. Después
la precisión de la pegada de cada jugador, de los jugadores que tiene la selección argentina, la buena habilitación, eso son cosas personales de los jugadores, pero el correr, el llegar de área a área, ser un volante mixto, hoy los volantes tienen que ser eso. Hoy no se juega más con un volante parado en la mitad de la cancha, sin llegar al área rival y sin retroceder y llegar a tu área. ¿Qué sé yo? La selección hay que verla con ese sentido, es decir, ¿qué hay que buscar en el fútbol argentino? Bueno, hay que buscar esa clase de jugadores, que son los que realmente... ¿Cuánto vale el jugador que teníamos nosotros, el marcador central, que fue a defensa lo vende, ahora lo compró el equipo de Inglaterra, lo pagó como 60 millones de euros, y como lo teníamos nosotros y no jugó nunca? Es cosa, la verdad que es cosa rara. Insólito. Pero bueno, como bien decís, Adrián, tu capacidad de tantos años como entrenador, más todos los años que jugaste al fútbol, marcan diferencia. Por eso uno se pone mal, y esto me hago cargo yo de decirlo, cuando el fútbol tiene dirigentes que desconocen de fútbol. ¿Cómo haces para convivir en un club cuyos dirigentes de fútbol entienden poco, Adrián? No, es realmente muy difícil. Y si los directivos, la gente que pone encargada de que supuestamente tendrían que saber de fútbol, no saben tampoco, sí, terminan haciendo lo que ha pasado en varias ocasiones en el club, y sigue pasando. Digamos, todos nos vamos a equivocar en el fútbol porque el fútbol da para equivocarse, pero bueno, hay que tratar de equivocarse lo menos posible y saber cuál es el objetivo del club, por dónde quiere ir un club. Yo creo que está tomado para que salga para donde salga. Ahora le dieron la responsabilidad a Heinze y Heinze va a ser el responsable del fútbol, de que el equipo si gana y va a estar todo lindo, van a hablar bien, la gran parte del periodismo va a hablar bien. Si Heinze pierde 3 partidos y el cuarto lo van a empezar a putear y el quinto y Heinze no sabe, y cuál es el objetivo que el club en sí quiere, que sus jugadores, ¿qué quiere desarrollar el club? Ese es el tema. ¿Qué propuesta alguien que tome el club, qué propuesta trae al club? ¿Por dónde quiere ir? ¿Cuál es? Pero no es que pasó con Astores, pasa con todos los demás que pudieron en el club. Ninguno terminó de decir, bueno, vamos por este lado, ¿qué queremos? Bueno, vamos a formar de nuevos jugadores, vamos a meter jugadores dentro de la cancha, vamos a traer 3 refuerzos, 3 refuerzos destacados, que esos 3 potencien a lo que tenemos. No, acá trajeron 7, 8, 10 jugadores, al otro año echaban a eso, venían otros 7, 8, 10 jugadores y seguimos igual. Y con un club que está lleno de futbolistas. Adrián, pero bueno. Sí. Una última pregunta de mi parte. ¿Cómo ves a Newell's en este campeonato? Va a jugar torneo local, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Bueno, eso de que juegue 3 campeonatos está bueno. El que juegue una Copa Internacional también está muy bueno, cuando hace que Newell's no tenía esa posibilidad. Y bueno, pienso que en el transcurso de esos 3 torneos van a tener muchas oportunidades varios de los jugadores del club. Eso te genera cambiar jugadores y darle posibilidades a muchos de los futbolistas que están hoy entrenando con primera división y otros que están en reserva que van a tener seguramente muchas posibilidades de estar ahí. Yo siempre soy, la verdad que soy objetivo con lo que digo y siempre quiero lo mejor para el club. Por supuesto que yo quiero que Newell's gane todos los partidos, así no me guste lo que hay o lo que se ve o la forma, no me interesa en primera división. Después me interesa lo que es divisiones inferiores, eso sí, quiero terminar sacando al futbolista de mayor jerarquía, al futbolista que llegue de la mejor manera, darle los recursos a ese futbolista para que se nutra y termine dando
y que el club en sí genere eso para que el club esté bien, para que se paguen los sueldos de los entrenadores de divisiones inferiores, para que uno no esté esperando a fin de mes y no cobras y se estira el mes. Hay un montón de cosas que se pueden mejorar y bueno, seguramente esa es la idea, por lo menos mi idea. ¿Qué sensación, Adrián, debés tener vos, pero no solo vos, porque hoy ya en el club no está Taffarel, no está Toñarelli, no sabemos si seguirá Palene y Coria, hay ahí como una especie, yo lo llamo como una especie de debilidad, que no se aprovecha la materia prima humana que el club tenía. Mira, yo creo que los años que uno lleva como entrenador, o los años que uno ha estado, si uno se queda en el tiempo con eso y no evoluciona, si yo no hubiera evolucionado como entrenador y no me hubiera perfeccionado y no me actualizo, creo que me sentiría como algo que tendría rencor o decir, me quedaría hablando de lo que pasó. Y yo no me quedo hablando de lo que pasó, todo lo contrario, yo me voy preparando todo el tiempo y actualizando todo el tiempo para ver los cambios que hay en el fútbol. Hoy el fútbol es tan dinámico que el futbolista de hoy no puede estar parado un jugador dentro de la cancha. Hoy un jugador en un equipo que no corra y te da ya una sensación de pérdida de partido. Ya te va a marcar que el rival, si los 10 jugadores de campo rivales corren los 10 y vos tenés 9 corriendo, muy probable que pierdas el partido. Entonces, como el fútbol fue evolucionando y cambiando todo el tiempo, antes hablábamos del tema de los volantes, ¿cuál es la búsqueda del volante ideal? La mejor referencia que tenemos del volante ideal es los de la selección argentina. ¿Qué referencia tenés de los delanteros? ¿Qué 9 hay que buscar? Y Álvarez. Pero yo no lo digo ahora, lo dije siempre de Álvarez, de que jugó en River. Se lo he puesto de manifiesto a los jugadores, a los 9 que he tenido yo. A Perestica todo el tiempo, porque la característica de Perestica es bastante similar a la de Álvarez. Que hay que ir por ese camino. Ahora, a Funes, a lo mejor no lo vas a hacer jugar como Julián Álvarez porque tiene otra contextura física, tiene otra talla. Entonces, el flaco juega de otra manera. Hay que asistirlo todo el tiempo, pero tanto Perestica como el otro delantero que te Rossi, que te nombré antes, se tienen que asemejar a ese jugador. Julián Álvarez le sacó el lugar a Lautaro en la selección argentina, pero ¿por qué se lo sacó? Por la presión que le causa al rival, por correr, por presionarlo hasta el arquero, pero no lo hace ahora, lo hizo siempre. Yo lo vivimos con Fernando Monclub, siempre lo poníamos de ejemplo a Álvarez con los delanteros nuestros. Se lo hemos dicho a Chaverano, a todos los delanteros que nos tocó entrenar y subir a la reserva, que ese era el fútbol que hay que buscar. Pero bueno, vuelvo a retirarte, Kili. El tener muchos años en un club de trabajo, si vos te quedás en el tiempo, vas a vivir de tu recuerdo y vas a hablar de lo que pasó. Yo nunca hablo de lo que pasó porque en el sentido de entrenador, y te estoy contando lo que me vas preguntando, pero siempre voy viendo para adelante. Y el perfeccionamiento, y el estar actualizado, y el seguir viendo entrenamientos, seguir haciendo clínica y viendo, uno sigue vigente en el tema. Y esa experiencia que uno acaparó a través de los años, yo creo que tampoco tiene que ser desperdiciada. Del club también, por lo que he escuchado, se han ido entrenadores y buenos entrenadores, caso el Chino Aquino, creo que también dejó el club. Y vos decís, son ex jugadores, entrenadores que le pueden dejar un montón de cosas a los juveniles. Pero bueno, son decisiones. Y cuando se terminan de ver las decisiones, cuando pasen las cosas, y si no resultaron, van a decir no, uno estaba acertado, estaba equivocado. Algo de esto terminó pasando en la época de Mackey, con todo eso que se armó.
y no terminó sirviendo. Y creo que en esa época le terminaron haciendo un daño bárbaro a los jugadores. Un daño bárbaro, porque el jugador se terminó confundiendo, se creían que jugar al fútbol era jugar como el Barcelona, en un fútbol argentino donde el pibe le falta comida, mucho le falta comida, le falta estudio, le faltan un montón de cosas, y acá se lo hizo confundir al pibe que Newell's iba a ser el Barcelona, jugar como el Barcelona. Y no es eso. Por algo en Europa compran los jugadores de Sudamérica. Los compran porque por la personalidad, por la garra, por el temperamento que tienen. Entonces, vos tenés que seguir produciendo esa clase de futbolista para que Europa te lo siga comprando. Si no, ¿qué futbolista le vas a vender a Europa? Adrián, gracias por la entrevista. Docencia, además de entrenador de fútbol. Un abrazo enorme y pronto vas a tener trabajo dirigiendo un gran equipo. Acordate, Adrián. Te agradezco, Kili. Saludo a todos los muchachos ahí en el piso. Gracias. Adrián Blas Tafarel, charlando.